En este video veremos cómo es que se ponen estos datos de rendimiento de los juegos corriendo en las computadoras u ordenadores. Datos de monitorización que nos muestran FPS, uso de CPU, de GPU y de memoria RAM, que vemos en todos esos videos y canales de análisis técnicos de hardware y juegos. ¿Qué nos hemos preguntado cómo diablos capturan eso? Pues muy fácil. Primero necesitamos un programa llamado MSI Afterburner. Lo conseguimos totalmente gratis en su página oficial. Lo descargamos. Lo instalamos. Seleccionamos solamente el programa que queremos y nada de añadidos de terceros que no queramos. Instalar y listo. Ahora abrimos el programa. Tenemos que configurar algunas cositas, nada de otro mundo. Nos vamos aquí al engranaje, que son las configuraciones. Seleccionamos aquí la tarjeta gráfica o gráficos integrados, depende de lo que tengamos. Nos vamos a monitorización. Primero aquí en refresco de la información, sirve para controlar la velocidad de actualización a la que se muestran los datos en tiempo real. Pueden dejarlo por defecto en 1000 o probar bajarle. En este apartado tenemos las gráficas de monitorización, que tenemos que seleccionar qué datos queremos ver. En el lado izquierdo están todos los gráficos para mostrar. Y el lado derecho lo que marca en OSD es lo que está seleccionado para mostrar. Para seleccionar un gráfico de uso, por ejemplo el de temperatura de la GPU. La seleccionamos. Y marcamos este cuadro en propiedades, de mostrar información en pantalla. Y así con todos los gráficos que queramos mostrar. Los básicos por estándar que tienden a ponerse son carga de GPU, uso de memoria de la GPU, temperatura de GPU, uso de CPU, temperatura de CPU, uso de memoria RAM, y velocidad de fotogramas, que son los FPS. Importante que esté marcado el check para que se muestre la característica gráfica. Repasaremos qué es lo que marqué para que se muestre parte por parte, para que lo puedan identificar mejor ahorita que ponga un juego. Si activamos este cuadro renombramos el grupo de la característica gráfica que esté seleccionada. Igualmente podemos cambiar el nombre de cada gráfica marcando este otro cuadro. También en la opción de mostrar podemos cambiar el tipo de visualización, de texto o gráfica. Luego vamos al apartado de información en pantalla. Y aquí podemos poner una tecla para activar y desactivar la visualización de las gráficas en la pantalla, una que no uses para otra cosa. Por último en interfaz de usuario. Podemos seleccionar el tema del programa y el idioma. Ahora al abrir un juego, nos mostrará la monitorización de las gráficas de rendimiento. Solo se mostrará mientras el programa esté abierto en segundo plano. También al abrir el Afterburner se iniciará un programa complementario que se llama Rivatuner. Podemos verlo en iconos ocultos, que nos servirá para cambiar el aspecto de los datos de las gráficas que se muestran, como el color y el tamaño de los datos que se muestran en pantalla. Y otra función muy útil que se puede hacer con este programa, que es el limitar los cuadros, algo que mostraré en otro video. En este botón podemos ponerle un fondo rectangular a las gráficas, para que se vean más. Y en este punto cambiamos el color del cuadro. Ok, entonces veamos qué gráficas tengo marcadas acá que se están mostrando. Tengo del grupo GPU, solamente carga de GPU seleccionada. Podría seleccionar la temperatura para que se mostrara también, pero no lo hice. Siguiente, memoria, en este grupo que no le cambie el nombre. Tengo seleccionadas para mostrar estas dos gráficas. Uso de la memoria. Y memoria usage process, que es la memoria que está usando el juego. Lo siguiente sería el uso del CPU. Aquí lo tenemos puesto. La RAM en uso. Velocidad de fotogramas, que mostrara la API que si DirectX 11 o 12 que estemos usando. Y el frame time, que lo puse que se mostrara texto y gráfica. Ya puedes ver sufrir a tu máquina. Nos vemos.